Querido amigo, hoy quiero recordarte que Dios siempre tiene el control. Independientemente de lo que estés viviendo, sin importar cuán incierto parezca el futuro, ni cuántas puertas se hayan cerrado ante ti, Dios sigue en su trono. Él ve todo el recorrido, desde el inicio hasta el final. Conoce cada detalle de tu vida, cada lucha, cada desilusión y cada oración que ha quedado sin respuesta. A pesar de todo, Él sigue siendo soberano. A menudo intentamos tomar las riendas de nuestras vidas. Hacemos planes, establecemos metas y tratamos de trazar nuestro futuro, creyendo que con suficiente esfuerzo podemos lograr que las cosas sucedan por nosotros mismos. Pero la vida nos sorprende. Una puerta se cierra, una oportunidad se escapa, o lo que tanto hemos pedido no se desarrolla como lo habíamos imaginado, y el miedo comienza a infiltrarse. La preocupación se asienta en nuestros corazones, y empezamos a cuestionar a Dios. Le preguntamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué permitiste que esto sucediera? ¿Por qué está cerrada esta puerta cuando creía que era la correcta? Pero escucha atentamente. Dios sigue teniendo el control. Esa puerta que está cerrada no es un error. Esa oportunidad que se escapó no es un fracaso. Todo forma parte de su plan divino. Nuestra visión es limitada. Solo podemos ver lo que está justo frente a nosotros. Pero Dios lo ve todo. Él comprende lo que hay más allá de esa puerta. ¿Qué peligros, desilusiones o dificultades podrían esperarnos? Así que, en su misericordia, la cierra. Cuando Dios cierra una puerta, no es para lastimarte, es para guiarte. Te está redirigiendo hacia algo más grande, algo mejor, más allá de lo que podrías imaginar. Sin embargo, a menudo nos resistimos a su plan. Nos frustramos. Intentamos forzar puertas que nunca debieron abrirse. Tratamos de controlar situaciones que no nos corresponden. Y es en esos momentos cuando nos sentimos agotados, ansiosos y abrumados. La Biblia nos dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo. Cuando Dios cierra una puerta, es por una razón. Entendiendo la protección divina. Isaías 55, 8, 9, 46, 10. Esto se trata de soltar nuestra necesidad de controlar todo. Se trata de entregarle nuestros sueños, nuestras expectativas y nuestros planes. En el instante en que dejamos de esforzarnos, cuando soltamos y dejamos de intentar que las cosas sucedan por nuestra propia cuenta, es cuando realmente sentimos su paz. La preocupación no va a cambiar el resultado. El miedo no abrirá las puertas correctas. La ansiedad no nos dará claridad. Pero cuando confiamos en Dios, cuando aflojamos nuestro agarre y decimos, Señor, no lo entiendo, pero confío en ti, es cuando todo comienza a encajar. Es en ese momento cuando Él actúa de maneras que nunca imaginamos. Es cuando abre puertas que ni siquiera habíamos tocado. Así que, si sientes que todo está fuera de control en este momento, recuerda esto. Dios sigue teniendo el control. Tus circunstancias pueden cambiar, pero Él permanece inalterable. Tus planes pueden desmoronarse, pero los suyos son firmes. Tu corazón puede estar lleno de dudas, pero Él sigue siendo fiel. La Biblia nos dice en Proverbios 35 y 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia sabiduría. En todos tus caminos, entrégate a Él y Él enderezará tus senderos. Esto quiere decir que, incluso cuando el camino parece confuso, cuando todo a tu alrededor se siente incierto, o cuando la vida parece desmoronarse, Dios sigue guiándote. Él continúa trabajando. Él sigue abriendo el camino. No necesitas tener todas las respuestas. No es necesario que comprendas cómo se desarrollarán las cosas. Lo único que debes hacer es confiar. Confía en que el mismo Dios que creó los cielos y la tierra es el mismo que sostiene tu vida en su mano. Confía en que está trabajando en lo que no ves, preparando algo más grande de lo que podrías imaginar. Confía en que, sin importar cuántas puertas se cierren o cuántos obstáculos enfrentes, Él te está dirigiendo hacia la correcta. Dios nunca se sorprende por lo que sucede en tu vida. No se siente desubicado por tus dificultades. No está ansioso por tu futuro. Ya tiene un
Un plan para prosperarte, para darte esperanza y para llevarte exactamente a donde debes estar. Así que suelta el miedo, deja de preocuparte, para de esforzarte y comienza a confiar. Quien sostiene el universo en sus manos es el mismo que te sostiene a ti, y Él tiene el control. Hay momentos en la vida en los que nos encontramos frente a una puerta, llamando, esperando, deseando que se abra. Pedimos por oportunidades, relaciones, empleos, y que nuestros sueños se hagan realidad, convencidos de que con suficiente esfuerzo y persistencia lo lograremos. Pero luego la puerta sigue cerrada. No importa cuánto esfuerzo pongamos, ni cuán fervientemente oremos, permanece cerrada. Y en ese instante nos sentimos rechazados, abandonados y olvidados. Nos preguntamos por qué Dios permitiría que algo que tanto deseamos se nos escape. Pero, ¿y si te dijera que una puerta cerrada no es un rechazo, sino una bendición? A menudo vemos las puertas cerradas como decepciones, fracasos, como señales de que Dios no está escuchando nuestras oraciones. Pero la realidad es que cuando Dios cierra una puerta, es un acto de amor, un acto de protección, un acto de redirección divina. No te está quitando nada, está preparando algo mucho mejor. Lo que pensabas que era una oportunidad perdida, era la manera de Dios de apartarte de algo que nunca fue para ti. Ese trabajo que no conseguiste, esa relación que se terminó, ese camino que creías que era el adecuado. Dios vio algo que tú no podías ver. Él conocía las luchas, el dolor y las consecuencias que habrían surgido al cruzar esa puerta. Y porque te quiere, decidió cerrarla. Cuando nos encontramos ante una puerta cerrada, nuestra reacción natural es la frustración. Preguntamos, ¿por qué Dios? ¿Por qué me quitaste esto? ¿Por qué no dejaste que sucediera? Pero lo que no logramos entender es que lo que parece un tropiezo es en realidad una preparación para algo mucho mejor. Dios no retiene las bendiciones, más bien trabaja para alinear tu vida con su perfecta voluntad. Y a veces eso significa decir que no a lo que pensabas que querías, para que pueda decir que sí a lo que realmente necesitas. Reflexiona sobre esos momentos en tu vida en los que deseabas algo, solo para darte cuenta después de que no era lo adecuado para ti. Quizás estuviste buscando un trabajo específico, pero Dios tenía algo mucho mejor preparado para ti. Tal vez luchaste por una relación que al final terminó, solo para luego agradecer a Dios por habértela quitado de tu vida. Quizás un sueño que tenías no se hizo realidad, y con el tiempo te diste cuenta de que Dios tenía un llamado diferente para ti. En ese instante no podías comprenderlo, pero al mirar hacia atrás, ahora te das cuenta de que sus caminos son más altos que los tuyos. La Biblia dice en Isaías 55, versículos 8 y 9, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos». Esto significa que, incluso cuando no entiendes, cuando parece que no es justo, y cuando la puerta que tanto deseabas sigue cerrada, Dios sigue trabajando. Él sigue guiando. Él sigue llevándote hacia la puerta que realmente es para ti. Hay algo realmente poderoso en confiar en Dios cuando te enfrentas a una puerta cerrada. Eso requiere fe. Necesitas rendirte. Tienes que creer que lo que dejaste atrás nunca fue para ti y que lo que te espera es mucho más grande de lo que puedes imaginar. El enemigo quiere llenarte de desánimo cuando una puerta se cierra. Desea que pienses que Dios se ha olvidado de ti. Pero la realidad es que una puerta cerrada a menudo es una redirección divina. Cuando comienzas a ver las puertas cerradas no como decepciones, sino como bendiciones, todo cambia. En lugar de preguntarte, ¿por qué me pasó esto?, comienzas a preguntarle a Dios, ¿para qué me estás preparando? En vez de sentirte rechazado, empiezas a sentirte protegido. En lugar de preocuparte por lo que no salió bien, comienzas a confiar en que lo que te espera es parte del plan perfecto de Dios. Las puertas que Dios abre, nadie puede cerrarlas. Y las puertas que Dios cierra, nadie puede abrirlas. Eso significa que si Él las cerró,
Ninguna fuerza en este mundo podría haberla mantenido abierta. Y si te está alejando de algo, es porque tiene algo mejor reservado para ti. Cuando te entregas por completo a su plan, cuando dejas de luchar por abrir lo que Él ha cerrado, empezarás a notar su mano guiándote de maneras que nunca imaginaste. No existe una temporada desperdiciada cuando caminas con Dios. Cada puerta cerrada te acerca un paso más a la que Él ha preparado para ti. Cada no te está dirigiendo hacia el sí correcto. Cada retraso te está moldeando, preparando y refinando para el momento en que se abra la puerta adecuada. En lugar de lamentarte por lo que no sucedió, comienza a esperar lo que Dios está a punto de hacer. Porque Él nunca cierra una puerta sin un propósito. Y nunca te aleja de algo sin llevarte hacia algo mejor. La fe y el miedo no pueden coexistir en tu corazón. Uno siempre empujará al otro fuera. Cuando el miedo se apodera, la fe comienza a debilitarse. Pero cuando la fe se eleva, el miedo no tiene más opción que irse. El mundo está lleno de incertidumbre, pruebas y momentos que nos sacuden hasta lo más profundo. Pero en medio de todo esto, nos encontramos ante una decisión: caminar por fe o vivir con miedo. El miedo es una de las herramientas más poderosas que el enemigo utiliza para atarnos. El miedo susurra: ¿y si fracasas? ¿Y si Dios no aparece? ¿Y si todo se desmorona? El miedo exagera los problemas y te hace olvidar el poder de Dios. Niebla tu juicio, te roba la paz y te mantiene estancado. Pero la fe hace lo contrario. La fe te recuerda que Dios es más grande que cualquier desafío, que está contigo sin importar lo que enfrentes, que nunca te abandonará ni te desamparará. La fe te da la fuerza para dar el siguiente paso, incluso cuando no puedes ver todo el camino por delante. La Biblia nos dice en 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, sino de poder, amor y dominio propio. Esto significa que el miedo no proviene de Dios. Es un arma del enemigo diseñada para distraerte de confiar en aquel que sostiene tu futuro. Dios te ha otorgado algo mucho más valioso: su poder, su amor y su paz. Pero tú debes decidir creerlo. El miedo siempre intentará hacerte pensar que la catástrofe está a la vuelta de la esquina. Te mantendrá desvelado por las noches, llenando tu mente de dudas. Te hará cuestionar si realmente Dios tiene un plan para ti. Te paralizará, atrapándote en la preocupación por lo que vendrá en lugar de que camines con confianza en tu fe hoy. Pero la fe dice: puede que no sepa lo que depara el futuro, pero sé quién tiene el control del futuro. La fe dice: aunque no lo vea, confío en que Dios está actuando. La fe dice: no me dejaré mover porque mi cimiento está en el Señor. Piensa en Pedro. Cuando salió de la barca y caminó sobre el agua, mientras sus ojos estaban fijos en Jesús, caminó en fe y logró lo imposible. Pero en el instante en que miró al viento, en el momento en que se centró en la tormenta en lugar de en el Salvador, el miedo lo invadió y comenzó a hundirse. Esto es exactamente lo que sucede en nuestras vidas. Mientras mantengamos nuestra mirada en Dios, podemos avanzar con confianza, valentía y fortaleza. Pero en el momento en que desviamos nuestra atención hacia los problemas, las incertidumbres y los qué pasaría si, el miedo se apodera de nosotros y empezamos a hundirnos. La fe no se trata de ignorar la tormenta. No es hacer como si las dificultades no existieran. La fe es decidir confiar en Dios a pesar de la tormenta. Es mantenerse firme frente al miedo y declarar que mi Dios es más grande. Es creer que Dios abrirá un camino, incluso cuando parece que no hay salida. Es comprender que incluso en el valle, incluso en la espera, incluso cuando las cosas no salen como esperamos, Él sigue teniendo el control. El enemigo intentará sacudir tu fe con el miedo, pero debes mantenerte fuerte. En el momento en que dejas ir el miedo y te aferras a la fe, tu perspectiva cambiará. Comenzarás a darte cuenta de que Dios está luchando a tu favor. Reconocerás que esta batalla no es solo tuya, le pertenece al Señor. Te darás cuenta de que ninguna arma forjada en tu contra prosperará porque estás protegido por la mano de Dios. Cada movimiento importante de Dios en la Biblia requirió fe. Cuando Moisés se plantó frente al Mar Rojo con el ejército de Faraón detrás, el miedo susurró:
no hay salida. Pero la fe declaró: quédate quieto y observa la salvación del Señor. Cuando David se enfrentó a Goliat, el miedo decía: eres muy pequeño, muy débil. Pero la fe proclamó: la batalla es del Señor. Cuando las murallas de Jericó se alzaban ante Josué y su ejército, el miedo decía: esto es imposible. Pero la fe respondió: Dios ya nos ha concedido la victoria. El mismo Dios que abrió el mar, que derribó gigantes, que hizo caer las murallas, es el mismo Dios que está contigo hoy. No ha cambiado. Su poder sigue firme. Sus promesas siguen siendo ciertas. Pero debes tomar una decisión. ¿Vas a dejar que el miedo domine tu corazón? ¿O vas a optar por la fe? En el instante en que decides confiar en Dios, sin importar la situación, el miedo pierde su poder. Y cuando el miedo ya no tiene control, nada puede detener lo que Dios está a punto de hacer en tu vida. Hay momentos en la vida en los que oramos, esperamos y creemos, pero parece que nada sucede. Nos preguntamos por qué Dios no ha respondido, por qué no ha llegado el cambio, por qué la puerta sigue cerrada. Miramos a nuestro alrededor y vemos a otros avanzando, disfrutando de sus bendiciones, y le preguntamos a Dios: ¿cuándo será mi turno? Pero lo que debemos comprender es que el tiempo de Dios siempre es perfecto. Nunca llega tarde, ni tampoco temprano. Actúa justo cuando lo planea, y su propósito es siempre mucho más grande de lo que podríamos imaginar. Esperar es una de las cosas más difíciles, especialmente cuando no hay progreso visible. El corazón humano anhela las cosas de inmediato. Deseamos resultados instantáneos, soluciones rápidas y respuestas al instante. Pero Dios no se rige por nuestros horarios. No está limitado por nuestros relojes ni por nuestras fechas límite. Él actúa de acuerdo a su plan divino. Un plan que toma en cuenta cada detalle, cada situación y cada propósito que tiene para tu vida. Lo que para ti puede parecer un retraso, para Dios no lo es. Él siempre está trabajando, incluso cuando no puedes verlo. La Biblia nos dice en Eclesiastés 3:11 que todo lo ha hecho hermoso a su tiempo. Esto significa que hay un momento establecido para cada cosa en tu vida. La bendición que estás esperando, la respuesta a tus oraciones, la oportunidad en la que has estado creyendo, llegará en el instante preciso que Dios ha planeado. Ni un segundo antes, ni un segundo después. Cuando llegue el momento adecuado, nada podrá interponerse en su camino. Piensa en José. Tuvo un sueño en el que un día sería un gobernante, que Dios tenía un destino magnífico para él. Pero en lugar de entrar de inmediato en esa promesa, fue vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado. Año tras año, esperó. Año tras año, las cosas parecían no cambiar. Si José hubiera mirado su situación con ojos humanos, podría haber pensado que Dios lo había olvidado. Pero lo que no podía ver era que Dios lo estaba preparando. Cada desafío, cada espera, cada contratiempo estaba moldeándolo para el momento en que ocuparía el lugar que Dios le había prometido. Y cuando llegó el momento, en un instante, José pasó de la prisión al palacio. Así es como actúa Dios. Lo que parece una demora a menudo es preparación. Lo que se siente como silencio, en realidad, es Dios trabajando en la penumbra. Cuando sientes que nada está sucediendo, Él está alineando personas, situaciones y oportunidades de maneras que aún no puedes percibir. Si te diera lo que deseas demasiado pronto, podría abrumarte. Si abriera la puerta antes de que estés listo, tal vez no podrías manejar la responsabilidad que conlleva. Dios sabe exactamente lo que necesitas y cuándo estás preparado para recibirlo. Abraham recibió la promesa de que sería el padre de muchas naciones. Sin embargo, pasaron los años sin que llegara un hijo. Él y Sara se hicieron mayores y la promesa seguía sin cumplirse. Pero cuando llegó el momento adecuado, Dios cumplió su palabra. Sara tuvo a Isaac, y a través de ese niño, la promesa continuó por generaciones. Si se hubieran rendido durante la espera, habrían perdido el milagro. Cuando intentamos adelantarnos a Dios, a menudo terminamos creando dificultades innecesarias para nosotros mismos. Tratamos de abrir puertas a la fuerza,
manipular situaciones y hacer que las cosas sucedan con nuestras propias fuerzas. Pero lo que Dios abre, nadie puede cerrar. Y lo que Él cierra, nadie puede abrir. Si una puerta aún no se ha abierto, si no ha llegado la respuesta, es porque no es el momento señalado. Cuando ese momento llegue, no tendrás que luchar. No necesitarás forzarlo. Se desarrollará sin esfuerzo a través de su mano. Isaías 16:22 dice: Cuando llegue el momento adecuado, yo, el Señor, lo haré realidad. Esa es una promesa en la que puedes confiar. No te preocupes. No es necesario que te esfuerces. No tienes que sentir ansiedad por lo que está por venir. Lo que Dios ha declarado sobre tu vida se cumplirá. No importa cuánto tiempo pase. No importa los obstáculos que se presenten. No importa lo que digan los demás. Su palabra siempre es cierta. Así que si estás esperando en este momento, no te desanimes. Esperar no significa que estés siendo ignorado. Un retraso no quiere decir que Dios se haya olvidado de ti. Sus caminos son mucho más altos que los tuyos. Sus pensamientos superan lo que puedes entender. Y cuando llegue el momento adecuado, actuará de una manera que no dejará dudas de que fue su mano la que lo hizo. Sigue confiando, sigue creyendo, y ten presente que nunca llega tarde. Su tiempo es siempre perfecto. La vida está llena de elecciones. Cada día enfrentamos decisiones, algunas pequeñas y otras que pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas. Nos preguntamos qué camino tomar, qué puerta abrir y cuál es la oportunidad correcta. En un mundo que constantemente nos impulsa a seguir nuestros corazones, perseguir nuestros sueños y hacer lo que nos parece correcto, es fácil perderse. Sin embargo, la verdad es que nuestra comprensión es limitada. Nuestras emociones pueden desorientarnos. Nuestros anhelos pueden nublar nuestro juicio. Y si solo nos basamos en nuestra propia percepción, corremos el riesgo de transitar un camino que nunca estuvo destinado para nosotros. Por eso es fundamental buscar su voluntad. La Biblia nos recuerda en Proverbios 3, 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia sabiduría. En todos tus caminos reconócelo, y Él enderezará tus sendas. Esto significa que no estamos hechos para resolverlo todo por nuestra cuenta. No estamos llamados a depender de nuestra propia inteligencia, ni a seguir las corrientes del mundo. Estamos llamados a confiar, someternos y buscar su voluntad por encima de todo. Cuando hacemos esto, Él nos guiará, hará que el camino sea claro, abrirá las puertas correctas y cerrará las equivocadas. Buscar la voluntad de Dios no se trata de pedirle que bendiga lo que ya hemos decidido hacer. Es más bien entregar nuestros planes, ambiciones y deseos, y decir: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es reconocer que sus caminos son superiores, que Él ve lo que nosotros no podemos, y que sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no lo entendemos. Esto requiere humildad, exige paciencia, implica estar dispuestos a soltar lo que creemos que es correcto y confiar en que Él nos guiará hacia lo que realmente es. Con demasiada frecuencia tomamos decisiones basadas en lo que parece bueno en el momento, persiguiendo cosas que parecen prometedoras, que tienen sentido para nuestra mente, que se alinean con nuestras metas personales. Pero solo porque algo se vea bien, no significa que sea la voluntad de Dios. No todas las oportunidades vienen de Él. No todas las puertas que se abren están destinadas a ser cruzadas. El enemigo sabe cómo presentar las cosas de una manera que resulta atractiva, que conecta con nuestros deseos, que parece una bendición. Pero si no está alineada con el plan de Dios, al final solo traerá desilusión. Por eso, no podemos confiar en nuestra propia comprensión. Debemos buscarlo a Él primero. La voluntad de Dios se revela a quienes lo buscan con sinceridad, no solo en momentos de crisis, sino a diario. Cuando dedicamos tiempo a la oración, cuando reflexionamos sobre su palabra, cuando estamos atentos a su voz, Él comienza a moldear nuestros corazones, alinea nuestros deseos con su propósito, elimina lo que no proviene de Él y nos llena con lo que sí. Pero si estamos demasiado ocupados con nuestros propios planes,
Demasiado centrados en nuestra agenda, corremos el riesgo de perder la dirección que intenta darnos. Hay momentos en que la voluntad de Dios no tiene sentido en ese instante. Puede que te pida que sueltes algo que creías correcto. Puede que te pida que esperes cuando deseas avanzar. Puede que te guíe por un camino que parece incierto. Buscar su voluntad implica confiar en que, incluso cuando no lo entiendes, te está guiando hacia algo más grande. Significa creer que su tiempo es perfecto, que sus planes son para tu bien y que está entrelazando todo de maneras que aún no puedes percibir. Buscar la voluntad de Dios no es una decisión que se toma una sola vez. Es un compromiso diario. Es levantarse cada mañana y decir: Señor, guía mis pasos hoy. Llévame a donde tú quieras que vaya. Cierra las puertas que no son de ti y abre las que se alinean con tu propósito. No siempre es sencillo y no siempre llega con claridad inmediata, pero a medida que sigues buscándolo, a medida que continúas entregándote, Él hará que el camino se aclare. Él dirigirá tus pasos. Te llevará exactamente a donde necesitas estar. La paciencia es una de las virtudes más difíciles de cultivar. Sin embargo, es una de las cualidades más esenciales en la vida. Vivimos en un mundo que se alimenta de resultados instantáneos. Todo a nuestro alrededor está diseñado para la rapidez. Comida rápida, éxito inmediato, gratificación instantánea. Pero las cosas que realmente importan, esas que están hechas para perdurar, requieren tiempo. Una base sólida no se construye en un instante. Una buena cosecha no aparece de la noche a la mañana. Y las promesas de Dios se cumplen en su momento perfecto, no en el nuestro. Por eso la paciencia es tan fundamental. Hay momentos en la vida en los que oramos, en los que tenemos esperanza, en los que creemos, y aún así, parece que nada cambia. El tiempo de espera puede ser complicado. Y en esos instantes, la impaciencia puede colarse. Podemos empezar a preguntarnos si Dios se ha olvidado de nosotros, si realmente está actuando, y si la promesa alguna vez se hará realidad. Pero lo que debemos entender es que un retraso no significa una negación. Dios nunca tiene prisa. Sin embargo, siempre llega justo a tiempo. Lo que ha prometido se cumplirá, pero se desarrollará a su manera, en su tiempo y de acuerdo a su voluntad. Santiago 10:4 nos recuerda: deja que la paciencia haga su obra perfecta para que seas perfecto y completo, sin que te falte nada. Esto significa que la paciencia no se trata solo de esperar. Es sobre lo que sucede mientras estamos en esa espera. Dios utiliza esos momentos de espera para refinarnos, para fortalecer nuestra resistencia y para prepararnos para lo que está por venir. Si intentamos apresurar el proceso, corremos el riesgo de meternos en situaciones antes de estar listos. Si tratamos de forzar que las cosas sucedan con nuestras propias fuerzas, terminamos cargando con pesos que nunca debimos llevar. Pero cuando permitimos que la paciencia haga su trabajo, cuando confiamos en el tiempo perfecto de Dios, crecemos. Nos volvemos más fuertes, más sabios y más profundamente arraigados en la fe. Abraham recibió la promesa de que sería el padre de muchas naciones. Sin embargo, pasaron años sin que naciera un hijo. Él y Sara se hicieron mayores y la promesa seguía sin cumplirse. En su impaciencia, decidieron tomar el asunto en sus propias manos y nació Ismael. Pero Ismael no era el hijo prometido. Fue el resultado de la impaciencia humana. Y esa única decisión trajo luchas y conflictos durante generaciones. Pero cuando llegó el momento adecuado, según el plan perfecto de Dios, nació Isaac. La promesa se cumplió no por el esfuerzo humano, sino por la espera en el tiempo divino de Dios. Muchas personas se pierden lo mejor que Dios tiene para ofrecer porque no quieren esperar. Se conforman con menos de lo que Él ha preparado para ellos. Se lanzan a relaciones, buscan atajos y se apartan de su voluntad pensando que Dios está tardando demasiado. Sin embargo, las bendiciones de Dios siempre valen la pena la espera. Lo que Él ha planeado es mucho más grande que cualquier cosa que podamos construir por nuestra cuenta. La impaciencia puede traer resultados inmediatos, pero nunca se comparará con las bendiciones que Dios tiene para aquellos que confían en Él. La paciencia no es pasiva,
Es una confianza activa. Es creer que, incluso cuando no se ve progreso, Dios está trabajando. Es mantenerse firme cuando el camino parece largo. Es ser fiel cuando las cosas no suceden según tu propio cronograma. El enemigo quiere provocar impaciencia porque sabe que ésta conduce a decisiones equivocadas. Él quiere que pienses que si Dios no ha actuado hasta ahora, nunca lo hará. Pero la realidad es que Dios no solo está preparando la bendición, sino que también te está alistando para recibirla. Esperar no es tiempo perdido. Cada instante de paciencia es un momento en el que Dios está perfeccionando tu carácter, fortaleciendo tu fe y preparándote para lo que está por venir. Los árboles más robustos tardan años en crecer. Los mejores líderes se forjan a través de periodos de espera. Los testimonios más impactantes provienen de aquellos que confiaron en Dios, incluso cuando parecía que nada sucedía. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de sacar a los israelitas de Egipto. David fue ungido como rey, pero tuvo que esperar muchos años para ocupar el trono. José recibió un sueño, pero antes de cumplir su destino, sufrió traición, esclavitud y encarcelamiento. Cada uno de estos hombres podría haber tirado la toalla durante sus periodos de espera. Podrían haber dejado que la impaciencia los alejara del plan de Dios, pero se mantuvieron firmes. Confiaron. Y cuando llegó el momento adecuado, Dios cumplió sus promesas de maneras que ni siquiera podían imaginar. Hay una razón para la espera. Hay un propósito en el retraso. Lo que Dios tiene preparado para ti se hará realidad, pero sucederá a su tiempo, a su manera y para su gloria. La paciencia es fundamental, porque sin ella nos perdemos la plenitud de lo que Él quiere lograr en nuestras vidas. La oración es una de las fuerzas más poderosas que poseemos. No es solo un ritual, ni simplemente palabras lanzadas al aire. Es una conexión directa con el Creador del universo. Es la llave que abre puertas, el arma que derrota al enemigo y el puente que trae el poder del cielo a nuestras situaciones terrenales. Cuando oras, no estás hablando con un cielo vacío. Te diriges al Dios que tiene toda la autoridad, al que creó todo, al que puede hacer mucho más de lo que jamás podrías pedir o imaginar. Por eso la oración puede mover montañas. Hay momentos en la vida en los que nos encontramos con obstáculos que parecen imposibles de superar, problemas que se sienten demasiado grandes, luchas que parecen demasiado intensas y situaciones que parecen inalterables. En esos instantes, el enemigo quiere que pienses que no hay esperanza, que nada va a cambiar y que estás atrapado. Pero Jesús dijo en Mateo 17:20, si tienes fe como un grano de mostaza, puedes decirle a esta montaña, muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada será imposible para ti. Esa es la fuerza de la oración. No se trata de cuán grande es la montaña, sino de cuán grande es tu Dios. Cuando oras, no estás confiando en tu propia fuerza. Estás invitando a Dios a tu situación. Estás entregando la carga a quien puede llevarla. Estás declarando que, incluso cuando las cosas parecen imposibles, confías en el Dios que hace que todo sea posible. Las montañas no se mueven por el esfuerzo humano, ni por el miedo o la preocupación, sino por la oración llena de fe. Piensa en las batallas que se relatan en la Biblia y que se ganaron gracias a la oración. Cuando los israelitas estaban atrapados entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón, Moisés clamó a Dios y las aguas se separaron. Cuando Josué se enfrentó a las murallas de Jericó, no las atacó por su cuenta. Siguió las instrucciones de Dios, dio vueltas alrededor de ellas. Y tras la oración y la obediencia, las murallas cayeron. Cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal, no se basó en tácticas humanas. Oró, y el fuego descendió del cielo. Una y otra vez. Lo que parecía imposible se volvió posible cuando el pueblo de Dios oró. La oración no es un recurso de último momento. Con demasiada frecuencia, la gente ve la oración como algo que se hace cuando ya no hay más opciones. Intentan resolver las cosas por sí mismos. Y cuando todo falla, recurren a Dios como una última alternativa. Pero la oración debería ser el primer paso, no el último. En el instante en que surge un desafío, cuando el miedo intenta infiltrarse, cuando la incertidumbre te rodea, ese es el momento de orar. Porque al orar,
Dios actúa. No hay montaña demasiado alta para Él, ninguna enfermedad tan grave, ninguna carga financiera tan pesada, ninguna relación tan rota, ni reto tan poderoso que su fuerza no pueda enfrentar. Pero debes decidir confiar en Él. El enemigo quiere desanimarte, hacerte sentir que tus oraciones no sirven para nada, que nada está cambiando. Pero la Biblia nos asegura en Santiago 5:16 que la oración de una persona justa es poderosa y efectiva. Cada vez que oras, algo sucede. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, Dios está trabajando. La oración no se trata de obligar a Dios a hacer tu voluntad. Se trata de alinearte con su propósito. Es un acto de rendición, confiando en que Él sabe lo que es mejor y creyendo que su plan supera con creces cualquier cosa que puedas imaginar. Hay momentos en los que oras y la montaña se mueve al instante. Hay momentos en los que Dios decide actuar de maneras que no esperabas. A veces, cuando oras, en lugar de quitarte la montaña de encima, lo que hace es darte fuerzas para escalarla. Pero en cada circunstancia, Él sigue siendo fiel. El enemigo se estremece cuando un creyente reza, porque sabe que la oración desata el poder del cielo sobre tu vida. Es consciente de que orar rompe cadenas, sana heridas, restaura la esperanza y transforma situaciones. Por eso trata de mantenerte distraído, demasiado ocupado o desanimado para que no puedas orar. Quiere que pienses que la oración no tiene importancia, pero la realidad es que la oración lo cambia todo. Puede que estés enfrentando un reto enorme en este momento. Tal vez tengas una situación que parece imposible de superar, pero no te rindas. No dejes que el miedo te controle. No permitas que la duda te robe la fe. Sigue orando, sigue creyendo y continúa proclamando las promesas de Dios. Porque el mismo Dios que creó las montañas es el Dios que tiene el poder para moverlas. Cuando invocas su nombre, Él responde. A través de cada prueba, cada periodo de espera, cada conclusión y llamado a la acción, deja de preocuparte y comienza a confiar en que Dios tiene el control. Ante cualquier obstáculo que parezca imposible de superar, hay una verdad que se mantiene firme. Dios está al mando. Su tiempo es perfecto. Sus caminos son más altos. Y sus planes para tu vida superan cualquier cosa que puedas imaginar. Cuando se cierran puertas, no es un rechazo, sino una redirección. Cuando el miedo intenta apoderarse de ti, la fe es la respuesta. Cuando la incertidumbre nubla tu visión, buscar su voluntad es el camino a seguir. Y cuando enfrentas montañas, la oración tiene el poder de moverlas. La paciencia no se trata solo de esperar, se trata de confiar. Se trata de creer que incluso en el silencio, incluso en la espera, incluso cuando nada parece cambiar, Dios sigue trabajando. Él te está moldeando, preparándote y fortaleciéndote para lo que está por venir. El enemigo intentará hacer tambalear tu fe, llenarte el corazón de dudas y convencerte de que Dios se ha olvidado de ti. Pero la realidad es que Dios nunca olvida sus promesas. Él es fiel para llevar a cabo lo que ha comenzado. Así que no dejes que el miedo te controle. No permitas que la impaciencia te empuje a tomar decisiones que te alejen de su voluntad. No dejes que el desánimo te impida orar. Sigue buscándolo. Sigue confiando en Él. Continúa caminando en fe, porque cuando llegue el momento adecuado, Él actuará. La puerta se abrirá. La montaña será removida. La oportunidad llegará. Y cuando eso suceda, mirarás hacia atrás y verás que cada retraso, cada prueba, cada pregunta sin respuesta formaba parte de un plan más grande. Un plan diseñado por las manos de un Padre amoroso que nunca se equivoca.